Las lesiones químicas del globo ocular. Mi nombre es Dariana Bencosme. Antes que nada, debemos de saber que las lesiones químicas pueden ser ácidas o alcalí. Entonces, las lesiones químicas del ojo ocular, eh, las lesiones químicas oculares representan lo que es una urgencia médica que requiere atención inmediatamente. Estas pueden ser provocadas por diversos agentes. El tratamiento inicial mediante lo que es la irrigación adecuada del ojo afectado representa la mejor forma de disminuir lo que es el tiempo del contacto entre el ojo y el agente agresor. Entonces, en eh, el alcalí penetra lo que es la córnea rápidamente y puede dañar a todo el cemento anterior, mientras que el ácido generalmente se limita a lo que es la superficie ocular, porque la mayoría de los ácidos coagulan las proteínas del epitelio y del estroma y forman una barrera natural para la penetración para la penetración profunda. Entonces, este tipo de lesiones, particularmente las quemaduras por alcalí, se encuentran dentro del tipo más devastador de lo que es el trauma ocular. Como aquí vemos, en la fase aguda, el ácido limita lo que es la superficie ocular, mientras que el álcali penetró lo que es la córnea. En la fase reparadora o de secuela, vemos como la córnea queda como opaca y, y se ve como que está limitando lo que es la visión. Entonces, en la epidemiología, esto es más frecuente en la edad de 20 a 40 años. Esto puede ser por el trabajo. También es importante que esta predomina en el sexo masculino por el tipo de trabajo, que en una fábrica química con productos químicos, que en cualquier otra actividad que mayormente las mujeres no utilizan. Entonces, el 61% son de accidentes industriales, como ya le estaba diciendo, el 37% es del hogar. Entonces, aquí va a determinar si es femenino o masculino, porque mayormente cualquier producto de la casa que para limpiar el inodoro, para desinfectar y esas cosas, pueden ocasionar lo que es una sustancia química de ácido o alcalí en los ojos. De los ojos que sufren una lesión por alcalí severa, solo aproximadamente el 50% representará algún grado de mejoría visual con el tratamiento. Es importante saber que las quemaduras representan un trauma ocular por agente químico y este puede ocasionar o no un trauma mecánico. En la fisiopatología de lesiones por alcalí, eh, por ácido, perdón, esta afectan lo que es la superficie ocular y generalmente se detienen al combinarse con las proteínas de la córnea, por lo que su daño es limitado. Tienden a coagular y precipitar lo que son las proteínas en el epitelio corneal y el estroma superficial. Limita y localiza lo que es la lesión, al igual, de igual modo, por las lesiones neutralizadoras de las proteínas tisulares de la córnea sobre lo que es la acción del ácido. Entonces, podemos ver que en sus características los ácidos tienden a formar una barrera de tejido necrótico precipitado que este limita a lo que es la penetración y el daño de los tejidos profundos, siempre y cuando el químico ofensor sea lavado, de manera que la irrigación no necesita ser muy larga. En la fisiopatología de lesiones por alcalí, esta atraviesa la córnea y llega al iris, al cristalino y las estructuras más internas, por lo que el daño que ocasiona es mayor. Entonces, las sustancias básicas saponifican los lípidos de la membrana celular, lo que conduce a la destrucción y muerte celular, y esto penetra rápidamente al ojo. Las quemaduras por alcalí pueden ocasionar la formación de una membrana retrocorneal. Entonces, en las características, las lesiones con agentes alcalinos
tienden a producir una lesión a largo plazo. Estas lesiones son mucho más graves y deben tratarse de una forma específica. Entonces, las quemaduras por álcali pueden ocasionar la formación de una membrana retrocorneal, como ya lo había mencionado, y sigue dañando la conjuntiva y la córnea mucho tiempo después de haber causado la lesión. En el cuadro clínico, la córnea se vuelve opaca en un grado variable. Entonces, la hiperemia de la conjuntiva, en algunos casos, la conjuntiva no tiene vasos indicados, una infección grave. La conjuntiva, es decir, la conjuntiva no tiene vasos y esta no tiene una indicación de una afección grave. Entonces, en las etapas inmediatas del contacto, la córnea, la conjuntiva pueden parecer monormales, pero el daño progresará mientras el agente no sea retirado. La pérdida del epitelio es caso leve y el enrojecimiento en la conjuntiva. Para el diagnóstico. Para diagnosticar lo que es una quemadura química, basta el antecedente del contacto con el agente. Es de utilidad determinar la naturaleza del agente agresor. Los líquidos causan daños más rápidamente que los sólidos. ¿Por qué? Porque estos tardan en disolverse y están en contacto con un mayor tiempo en la superficie ocular en tanto se disuelven. Tanto los químicos sólidos como los líquidos se tratan de la misma manera. El tratamiento se debe iniciar de inmediato, independientemente de la naturaleza, si sea alcalí o sea sólida, o de las condiciones de la visión. La evaluación inicial únicamente deberá identificar si el ojo tiene un tramo abierto adicional. El tratamiento consiste en eliminar el agente mediante un lavado ocular. Esto idealmente se realiza con la solución de Hartwig y una irrigación a través de una venoclisis. Entonces, antes de iniciar lo que es el lavado, se aplica anestesia tópica en ambos ojos que se repite cada 20 minutos. Entonces, todos los pacientes con una quemadura ocular deben ser valorados por un oftalmólogo en una forma temprana. Aunque la terapéutica con esteroides es útil durante el primer periodo, después de la quemadura es preferible que su inicio sea posterior a una evaluación oftalmológica minuciosa. Posteriormente, el ojo debe ser evaluado cuidadosamente en búsqueda de algún residuo de material que pueda actuar como reservorio de la sustancia agresora. Los residuos pueden estar en el fondo del saco conjuntival, lo que requiere de vertir los párpados para retirarlos. Si se encontraran residuos de material químico, se debe repetir el lavado cuantas veces se encuentre un poquito, lo más mínimo que sea, de esa sustancia. Gracias.